Hola a todos, mi nombre es Jürgen Guerra y el día de hoy les voy a presentar un taller respecto a argumentación comparativa. Este taller forma parte de una serie de talleres que como Círculo de Debate San Marcos les estamos presentando como preparación para el torneo de novatos que estamos organizando en este mes de julio. Va a ser un torneo muy pero muy bonito en el cual va a haber una categoría principal dedicada exclusivamente para los novatos del circuito hispanohablante, pero también habrá una categoría máster y una competencia de discursos. Los invito fuertemente a que puedan participar dentro de este. Dentro de esta serie de talleres que vamos a presentar van a haber ciertos talleres, digamos, destinados sobre todo para la comunidad de novatos, pero también van a haber talleres temáticos y talleres tal vez para las personas un poco más experimentadas dentro del circuito. Así que los invito fuertemente a que se suscriban a este canal y que le den clic a la campanita que está por aquí abajo para que estén pendientes de los talleres que próximamente estaremos colgando. Van a ser muchos de verdad, así que los invito a estar muy pero muy pendientes de este canal. Sin nada más que decirles, voy a empezar con el taller de argumentación comparativa y va a ser un taller, digamos, hasta cierto punto corto, ¿ok? Este taller va a centrarse específicamente en tres cosas. Primero, vamos a ver qué es un argumento comparativo, cuál es la importancia de un argumento comparativo y cuál es la diferencia con un argumento común y corriente o con un argumento tradicional, ¿ok? Después de esto vamos a ver una esquematización de los niveles comparativos. Estos niveles comparativos nos van a servir para entender cómo es que podemos transformar, digamos, un argumento tradicional en un argumento comparativo. Y ya por último les voy a dar algunas recomendaciones o tips para poner en práctica toda esta teoría que probablemente vamos a ver en el taller. Porque si bien es cierto, una cosa es saber la teoría, pero otra cosa es llevarla a la práctica. Y creo que ser comparativo en los argumentos es algo que necesariamente se aprende en la práctica. ¿Ok? Vamos con la primera parte. ¿Qué es un argumento comparativo? Creo que para definir un argumento comparativo tenemos que hacer como memoria de cómo es que nosotros empezamos en el debate. Creo que nosotros, naturalmente, como personas, o sea, no como debatientes, como personas comunes y corrientes, siempre estamos argumentando. Creo que, por ejemplo, cuando estamos con nuestra familia o cuando estamos con amigos, siempre surge la necesidad de como defender algo, ¿no? De intentar probar algo. Creo que cuando estás, por ejemplo, en tu familia, cuando quieres salir o cuando quieres hacer ciertas cosas, tienes que probar ciertas cosas. Entonces, en ese momento estás como ejerciendo este rol de la argumentación. Creo que igual cuando estás con tus amigos y empiezan a discutir sobre ciertas cosas, igual pues estás argumentando. Creo que la diferencia principal de esta argumentación con la argumentación que se requiere, digamos, en debate, es que esta argumentación no termina por contemplar qué es lo que probablemente te vaya a traer la cámara contraria. Creo que incluso cuando ya nosotros estamos dentro del debate, probablemente en una sociedad o estemos yendo como a torneos, los primeros meses siempre se caracterizan como por una argumentación que sí puede tener razonamientos muy lógicos, puede tener ejemplos muy bonitos, pero que al fin y al cabo no termina de ser comparativa. Creo que esto se puede verificar mucho más como, por ejemplo, cuando muchas veces logras, pues, digamos, armar argumentos que son muy, pero muy bonitos, que tienen razonamientos muy, pero muy fuertes y que hasta cierto punto pueden ser muy creíbles, pero que al fin y al cabo terminan perdiendo. Y tú te preguntas, ¿por qué perdí si es que este argumento es un argumento buenísimo, que cualquier persona se lo compraría, que es muy claro que incluso la realidad mismo me lo está como comprobando? Creo que es esa clase de preguntas, esa clase de cosas que suceden tal vez cuando estamos iniciando, se pueden solucionar justamente cuando empezamos a hacer comparativos. Voy a introducir como el concepto de argumento comparativo con un pequeño ejemplo que he preparado. El ejemplo va a ir en una moción que he preparado, que es esta casa lamenta el capitalismo verde, ¿ok? Creo que un argumento intuitivo que se me hubiera ocurrido cuando recién iniciaba en el mundo del debate es que al fin y al cabo el capitalismo verde no resuelve el problema de fondo. Creo que inclusive con razonamientos podría haber demostrado esto. Diría, por ejemplo, que la cultura consumista, pues al final termina siendo que aunque reduzcamos tal vez ciertos puntos de la contaminación o digamos utilicemos elementos menos contaminantes, igual la contaminación sea bastante. Y pondría inclusive como ejemplo muchas empresas eco-friendly que últimamente han estado como, digamos, en boca de todos
pues que aunque sean eco-friendly, pues su contaminación aún se mantiene al alza, porque muchas personas pues igual siguen consumiendo sus productos. Creo que este es un argumento intuitivo, pero que fácilmente es refutado por la Cámara de Oposición. Creo que una Cámara de Oposición podría decirte esto. Mira, no resuelve el problema, pero al menos se genera un cambio positivo. Las empresas usan elementos menos contaminantes y así, aunque el consumo se mantenga, la contaminación disminuye. En su mundo, las empresas ni siquiera se preocupan por el medio ambiente. Creo que este fraseo tan sencillo termina tumbándose un argumento que hasta cierto punto podría parecer intuitivo. Creo que lo que claramente le falta a este argumento es pues ser más comparativo. Creo que podemos identificar algunos problemas específicos de este argumento. El primer problema es que, pues, claramente es un argumento demasiado débil ante refutaciones sencillas. Creo que incluso, aunque intentaras como demostrar mucho más este punto de que no se resuelve, digamos, el problema de fondo, pues igual te lo refutarían muy sencillamente. Creo que segundo, no contempla lo que la cámara contraria te va a sacar. Es muy, pero muy, digamos, evidente que en este debate la cámara contraria te iba a decir, oye, mira, si es que no existe el capitalismo verde, pues entonces no existe nada. Y si no existe nada, nosotros preferimos que al menos exista algo, porque así hay un cambio. Al menos en mi mundo hay hasta cierto punto algún cambio por parte de las empresas. Creo que si tú no consideras que obviamente eso va a sacar la cámara contraria, pues es muy probable que tu argumento caiga fácilmente ante cualquier cosa que diga la cámara contraria. Y tercer punto, creo que el problema también es que no ofrecen ningún impacto exclusivo ni marginal. Estos dos son conceptos que voy a esclarecer un poquito más adelante, pero creo que hay que notar claramente que hay algo que necesariamente le falta a este argumento. Habiendo como encontrado esta problemática en este argumento, vamos a pasar a la parte en la cual ya decimos cuál es la forma de solucionarlo, cómo yo puedo convertir un argumento tradicional a un argumento comparativo. Para esto voy a utilizar una estructuración de los niveles comparativos. Tengo entendido que hay muchas formas de estructurarlo, hasta cierto punto hay como digamos, en general, otras personas que podrían decirte no solo hay dos niveles, o solo hay 5, o hay 10, o hay 20. La forma en la que lo voy a presentar en este taller es la forma en la que yo considero es la más sencilla de entender y la que más podría servirte, digamos, al momento de iniciar en esto de la argumentación comparativa, ¿ok? Yo divido los niveles comparativos en tres niveles en específico. El nivel del clash, el nivel de la métrica y el nivel del metadebate. Dentro de este taller vamos a enfocarnos principalmente en el nivel comparativo respecto a un clash y el nivel comparativo respecto a la métrica, porque los argumentos comparativos necesariamente requieren como nexos respecto a la métrica o al clash. Creo que el nivel comparativo del metadebate es un poquito más avanzado y no va a ser parte de este taller, pero estoy más que seguro que dentro de los talleres que se van a presentar posteriormente, pues es muy pero muy probable que forme parte de alguno de estos, ¿ok? Vamos con el primer nivel comparativo, es el nivel comparativo respecto al Clash. El nivel comparativo respecto al Clash tiene una particularidad y es que la discusión gira en torno a en qué escenario hay más de cierto punto. Creo que en muchos debates, muchos debates, ambas cámaras están de acuerdo en que hay algo que es más importante que cualquier otra cosa. Creo que en muchos debates lo que sucede es que ambas cámaras intentan demostrarte que en su mundo hay mucho más de cierta cosa. Por ejemplo, es muy común esto de que en los debates de mociones políticas en las cuales el Estado tiene que solucionar un problema, pues ambas cámaras se pelean por ver en qué mundo existe una solución más eficiente. Entonces, Cámara de Gobierno va a decir, en mi mundo es mejor porque en mi mundo esta solución es más eficiente. Y obviamente Cámara de Oposición va a intentar igual llevarse a este punto de la eficiencia del Estado. Es básicamente esa la discusión que existe cuando tú vas a hacer comparativo respecto a un nivel del clash. El segundo nivel es el nivel respecto a la métrica, ¿ok? La métrica es básicamente el clash más importante, la discusión más importante. Y justamente en este nivel ya no se discute quién tiene más de cierto punto, sino se discute cuál es el punto más importante. Creo igual que en muchísimos debates lo que sucede es que tanto Cámara de Gobierno como Cámara de Oposición tienen visiones distintas de lo que es más importante en el debate. Creo que muchas veces sucede en los debates, pues que Cámara de Gobierno te dice, oye, no, mira, lo más importante en este debate son, por ejemplo,
no sé, las personas de escasos recursos. Y la cámara de oposición te dice, no, lo más importante es que la economía crezca. Creo que esto sucede mucho, mucho en los debates, y creo que aquí también tienen que ser extremadamente comparativos los argumentos, porque tienes que priorizar algo respecto a otro. Creo que en ambos casos pues tienes que necesariamente llevarte algo. La diferencia es que en el nivel comparativo de la métrica tú ya no discutes por, oye, yo tengo más de esto, sino discutes por lo que yo tengo es mucho más importante que lo que tú tienes. Por ejemplo, una emoción que se me viene a la mente es esta casa impondría impuestos elevados a los recursos naturales. Creo que en esta moción en específico, pues lo que muy probablemente te diría el gobierno es, nosotros tenemos que imponer impuestos altos a los recursos naturales porque los recursos naturales se están agotando y se están malgastando. Creo que si seguimos malgastando nuestros recursos naturales a esta velocidad, es muy probable que las personas del futuro sufran de escasez, no tengan agua, no tengan que comer. Por ende, considero que esta medida sí debe darse. En contraposición, lo que te diría la otra cámara sería, oye, mira, si nosotros subimos los impuestos fuertemente, muy probablemente las personas de hoy, las personas de más escasos recursos, no van a poder acceder a estos. Creo que si le subes el impuesto al agua, le subes el impuesto al petróleo, pues uno, las cosas se van a encarecer necesariamente, y dos, estas personas no van a poder acceder a ellos y por tanto van a tener calidades de vida peor, no van a morir probablemente de inanición o de cosas parecidas. Nota como en ambos casos cada cámara tiene algo que ellos consideran más importante. En el caso de gobierno, lo más importante para ellos va a ser las personas del futuro, porque tenemos que cuidar a los niños del futuro, porque tenemos que cuidar a las siguientes generaciones que van a seguir viviendo en este planeta. Para oposición, lo más importante es que tenemos que cuidar a las personas de escasos recursos de hoy en día, que ya están sufriendo. Nota cómo en ambos casos, pues ninguno se pone de acuerdo. Entonces, la discusión ya no debe girar en, no, yo defiendo más a las personas de hoy, o no, yo defiendo más a las personas del futuro, sino la discusión se torna en quién está defendiendo lo más importante. En este caso, por ejemplo, gobierno podría decir, tenemos que defender a las personas del futuro porque de eso depende nuestra supervivencia como humanidad. Creo que incluso aunque tengamos que sacrificar a tal vez generaciones actuales que tal vez no tienen los recursos necesarios, es mejor porque garantizamos el futuro de la humanidad. Y creo que oposición diría, no podemos revictimizar a las personas de escasos recursos porque estas personas ya están sufriendo. El hecho de aumentarle los impuestos es hacerlos sufrir doblemente. Entonces, nota como en ambos casos la argumentación comparativa se enfoca necesariamente en demostrar que lo que tú defiendes es mucho más importante. Estos dos niveles comparativos, igual lo voy a, digamos, ejemplificar con unas mociones más que preparado, pero creo que hasta ese punto espero que haya quedado claro. El nivel comparativo del metadebate es algo que no se va a tocar en este taller, pero probablemente se toque en otros talleres. Pero digamos a grandes rasgos, ya no se basa en discutir quién tiene más de algo o quién ha traído lo más importante, sino se basa en discutir como un agente externo que está viendo el debate. Creo que este nivel comparativo de metadebate se utiliza muchísimo, muchísimo en los discursos de látigo, porque los discursos de látigo ya no pueden traer carga argumentativa, entonces tan solo se dedican a comparar lo que han traído, digamos, todas las cámaras, ¿no? Y es muy común decir, por ejemplo, fraseos en metadebate como cámara baja de oposición trajo el mejor caso porque era el más atingente y traer como digamos, demostrar por qué era el más atingente. Creo que cosas como esas son carga comparativa, pero de metadebate, pero que no se van a ver en este taller. Ahora tan solo nos vamos a enfocar tanto en la métrica como en los clashes, ¿ok? Vamos con un ejemplo para entender esto y en realidad, más que ejemplos, es como una caracterización un poquito más avanzada de lo que es el clash y de lo que es la métrica y de conceptos que están ligados a estos, ¿ok? En el segundo nivel, lo que sucede es que tenemos impactos exclusivos, ¿ok? Este concepto de impacto exclusivo está netamente ligado a lo que vendría a ser, digamos, la carga comparativa respecto a la métrica, ¿ok? Primero, ¿qué es un impacto exclusivo? Un impacto exclusivo es un impacto que es propio de tu mundo, que es algo que solo existe en tu mundo y que muy probablemente la otra cámara no va a poder intentar siquiera llevárselo.
¿Ok? Esta clase de impactos exclusivos son muy pero muy importantes porque si te das cuenta, a diferencia del impacto marginal, en este caso la cámara contraria casi no puede hacer nada para intentar llevarse a este punto. Lo máximo que puede llegar a hacer es intentar mitigarlo, pero de ahí no se lo va a poder llevar. Por eso son impactos muy pero muy importantes. Lo que sucede es que cuando existen estos impactos, muy probablemente la otra cámara también tenga un impacto exclusivo. En la mayoría de emociones, cuando la cámara de gobierno tiene un impacto exclusivo que solo sucede en su mundo, muy probablemente también hay un impacto exclusivo que solo sucede en el mundo de oposición. Entonces, la discusión ya no va a girar en torno a yo tengo más de este impacto exclusivo, porque muy probablemente la otra cámara no va a poder, digamos, dar suficiente carga argumentativa, o incluso si es que pudiese, no le van a alcanzar 7 minutos para darla. Entonces, creo que la discusión ya no gira en torno a eso, sino gira en torno a qué es lo más importante en este debate, quién es el que está trayendo la carga argumentativa, digamos, más atingente al debate. Si se dan cuenta en este caso, pues ambos tienen como clashes o como métricas distintas. Entonces ya la comparativa va en cuál es la métrica más válida, cuál es el clash más importante, ¿no? Una emoción rápida para como graficar esto un poquito más es esta casa prefiere un sistema electoral mayoritario, un sistema proporcional. Creo que en este caso, pues naturalmente la Cámara de Gobierno te va a decir yo prefiero el sistema electoral mayoritario porque así yo obtengo una mayor efectividad. Creo que cuando una sola persona pues llega a obtener el poder, pues esta persona tiene las chances del 100% de cumplir con todo lo que había prometido durante su campaña electoral. Creo que si es que alguien llega al gobierno, pues muy probablemente pueda cumplir todas esas cosas que ha prometido y creo que hasta ese punto pues es muy positivo porque al fin y al cabo el objetivo del aparato estatal es justamente cumplir la voluntad del pueblo y creo que si es que un sistema pues no es eficiente pues al fin y al cabo no está cumpliendo con el rol que se le ha encomendado. Creo que la Cámara de Oposición entonces diría no, yo creo que lo importante aquí es la representatividad. Creo que en un sistema proporcional es muy probable que pues podamos obtener más representatividad, voces que tal vez en un sistema mayoritario no puedan salir a flote, pues en un sistema representativo pues van a poder tener voz, van a poder digamos poner temas en la mesa que tal vez en un sistema mayoritario no podrían. Creo que un sistema representativo hasta cierto punto permite que más personas puedan involucrarse en el gobierno. Nota cómo ambas cámaras intentan defender necesariamente cosas distintas. Entonces, como te digo, la discusión al fin y al cabo va a girar en ¿qué es lo más importante? ¿La representatividad o la efectividad? Y ya depende de la carga argumentativa de cada una de estas cámaras demostrarte qué es lo más importante. ¿Ok? Pero existe algo interesante. En la mayoría de debates, pues no ocurre ni el caso uno ni el caso 2. Lo que usualmente ocurre es que existe una combinación de ambos, una combinación en la cual ambas cámaras están intentando llevarse un punto, pero a la vez ambas cámaras tienen impactos exclusivos. Creo entonces que como el debate al fin y al cabo es un deporte y pues los deportes tienen ciertas reglas y esta regla o la regla principal es que tan solo tenemos 7 minutos, uno tiene que ser lo más estratégico posible e intentar administrar estos 7 minutos de la mejor manera, ¿ok? Creo que lo más estratégico en los debates en general, ya para ir adelantando como un poco de las estrategias, es que uno, entiendas que pues no te puedes llevar todos los puntos. Creo que cuando existe pues el power match y muy probablemente te toque con un equipo que está a tu mismo nivel, pues es muy probable que este equipo al fin y al cabo también tenga ideas buenas como tú las vas a tener. Entonces creo que es muy poco intuitivo pensar que necesariamente vas a poder tumbarle todos los puntos. Creo que hasta cierto punto tienes que comprender que no vas a poder refutar todo, que no vas a poder llevarte todos los clashes. Entonces tienes que priorizar, tienes que buscar necesariamente cuál es ese clash que te estás llevando y segundo, comparar con el clash que tal vez la cámara contraria se está llevando. Por ejemplo, en esta moción en países con altas tasas de criminalidad, esta casa considera que debería imponerse una cuota paritaria para que en la policía ingresen minorías étnicas en todos los cargos. Tal vez se configure en el debate que una de las cámaras está llevando el punto de representatividad y la otra cámara se está llevando un punto de seguridad individual. Entonces, si es que ambas cámaras están llevando cosas distintas, creo que lo que uno debe hacer es lo siguiente. Primero, tienes que mitigar fuertemente el caso de la cámara contraria.
Si bien no vas a poder refutarlo porque tan solo tienes 7 minutos, creo que lo que tienes que hacer es ponerte a mitigar mucho el punto, a mitigar, por ejemplo, por qué necesariamente eso es importante en este debate, o tal vez mecanismos que le han faltado a la cámara contraria para terminar de probarlo, pues hacerle notar al panel que le ha faltado esa clase de cosas. Una vez mitigado, tienes que concentrarte muchísimo en el punto que tú estás trayendo y probarlo lo más posible, al punto que la cámara contraria no te lo pueda mitigar, pero segundo, no se lo pueda llevar y tengas la seguridad de que sí o sí te estás llevando este punto. Cuando ya has hecho estas dos cosas, ya solo queda una cosa por hacer, y es ser comparativo. Es justamente comparar que lo que tú estás trayendo, tal vez la representatividad, es necesariamente más importante que la seguridad individual. Creo que con estos tres pasos, pues uno es lo más estratégico posible y administra lo mejor posible el tiempo que tiene, ¿no? Porque 7 minutos al final es como un tiempo muy corto para poder hacer todas las cosas. Entonces creo que cuando sigues esta estructura, puedes hasta cierto punto lograr un cambio significativo en el resultado del debate, ¿ok? Vamos a aplicar, por ejemplo, lo que ya hemos dicho en la moción o específicamente en el argumento que habíamos planteado al inicio de este taller, ¿ok? Creo que para convertir un argumento tradicional a un argumento comparativo solo tienes que hacer dos cosas, ¿ok? La primera cosa es cambiar el fraseo del enunciado de tu argumento y segundo, tienes que agregar razonamientos para que este argumento sea comparativo. Por ejemplo, en este argumento lo que hicimos es, primero, cambiamos el enunciado de cómo, digamos, se presentaba este argumento, ¿no? Ya no es simplemente no soluciona el problema, sino es agrava e invisibiliza. Creo que para cambiar el enunciado tienes que buscar verbos adecuados, porque por ejemplo estos verbos de acá, pues necesariamente plantean un cambio en el status quo. Si es que no es un verbo, pues puedes utilizar, por ejemplo, uh, superlativos como es el mejor, es el peor o esa clase de cosas para establecer que necesariamente hay un cambio en el status quo. Segundo, tienes que agregar razonamientos. En este argumento lo que hice fue agregarle un razonamiento más, el razonamiento de esto genera una falsa sensación de mejora que reduce los esfuerzos para detener el cambio climático. Y a la vez podrías agregar un ejemplo, cómo es que en su mundo hay menos esfuerzos por parte de las empresas para evitar el cambio climático, cómo es que estas empresas eco-friendly, una vez que ya han obtenido el beneficio de verse como digamos, marcas que son buenas con el medio ambiente, pues ya dejan de esforzarse para mejorar sus iniciativas. Creo que esto hace que este argumento sea mucho más robusto, mucho más sólido y que ya previene lo que probablemente la cámara contraria te va a decir. Creo que esto es muy pero muy importante, pero ya van a verlo en los siguientes ejemplos que también he traído. ¿Okay? Acá hay una emoción que me gusta bastante y la vi en un taller, diré en un torneo anterior. Pues la emoción es, en esta, o digamos, esta casa, siendo un individuo con muchísimo dinero, lo usaría para convertirse en un vigilante, como Batman o Iron Man, en zonas con mucha criminalidad y policía corrupta, ¿ok? He planteado como los argumentos no comparativos y a la vez los argumentos comparativos. Así que vamos con los argumentos no comparativos, ¿ok? Creo que un argumento no comparativo muy intuitivo sería me convertiría o se convertiría pues en un vigilante por seguridad, porque cuando uno es un vigilante probablemente pues te sientes seguro porque no sé, aprenderás artes marciales para volverte vigilante y probablemente tengas tecnología y cosas que te harán sentirte más seguro. Creo que un segundo argumento no comparativo sería para percibirme como agente moral. Cuando eres un vigilante, pues tú puedes hacer cumplir la ley. Y el hacer cumplir la ley hace que tú te autopercibas como una persona que, digamos, decide qué es bueno o qué es malo, como un agente moral, ¿no? Y tercero, por responsabilidad moral. Podrías decir, por ejemplo, que el hecho de tener mucho dinero al final es como que te afecta y termina dándote cierta responsabilidad moral. Y al fin y al cabo, creo que cuando uno se vuelve un vigilante, pues probablemente pueda saldar esta responsabilidad moral. ¿Ok? Estos tres argumentos son claramente no comparativos y son muy fáciles de refutar. Mira cómo lo refuto al toque, ¿ok? Creo que, por ejemplo, al punto de por seguridad, una cámara de oposición fácilmente te podría decir, oye, pero yo puedo obtener esta seguridad simplemente contratando
a, no sé, policías, vigilantes que vigilen todo el tiempo mi casa y que siempre estén al pendiente de mí. Creo que incluso puedo poner cámaras de seguridad para que no me roben o puedo contratar tecnología para que me sienta seguro. Así que eso no es algo que pues sea necesariamente de tu casa. Creo que el punto de para percibirse como agente moral pueden decirte, oye, pero si tengo tanto dinero, igual puedo hacer que, por ejemplo, los jueces fallen respecto a cosas que yo considero correctas o no correctas. Creo que cuando tengo dinero pues puedo hacerlo y puedo percibirme como agente moral igual. No necesito arriesgar mi vida ni exponer a mi familia ni a mí mismo. El punto de responsabilidad moral pueden decir, puedes saciar esa responsabilidad moral financiando obras de caridad, no tienes que convertirte en un vigilante. Nota cómo es que estos tres argumentos terminan yéndose por la borda al toque con simples enunciados porque no son comparativos, porque uno, no previenen lo que la cámara contraria puede sacar, pero por sobre todo dos, dentro de la argumentación no existen los fraseos necesarios ni tampoco los razonamientos para que entiendan que necesariamente esto es algo positivo. Transformemos estos argumentos no comparativos a argumentos comparativos. Como les decía, lo primero que hay que hacer es el cambio de fraseo, ¿ok? Ya no dirías, se convertiría en un vigilante por seguridad, dirías, se convertiría en un vigilante por una mayor sensación de seguridad. El razonamiento que tendrías que agregar sería el siguiente. Yo me convertiría en un vigilante porque tengo una mayor sensación de seguridad. Es cierto, hasta cierto punto podríamos contratar como personas o tecnología que me hagan sentir seguro, pero creo que no hay nada más seguro que tener la capacidad de autodefenderse, la capacidad de, por ejemplo, tener artes marciales o, por ejemplo, a tener tecnología orientada nada más a esto. Creo que cuando uno pues siente ese poder, siente una sensación de seguridad muy pero muy grande. Creo que si por ejemplo a Iron Man o a Batman lo intentan cuadrar o le intentan robar, es muy pero muy probable que él se sienta lo suficientemente seguro o lo suficientemente confiado para, digamos, responder a este ataque. Entonces ahí sí ves cómo es que necesariamente esto es algo uno comparativo porque le está diciendo que hay una mayor sensación que la que antes podría percibir, pero dos, le has agregado un razonamiento que le hace creer que esto es así. En el segundo punto podríamos decir, oye, voy a tener una mayor sensación de percibirme como agente moral, porque si bien una cosa es que yo pueda influir mediante mi poder económico en las decisiones de qué es bueno o qué es malo, creo que cuando uno pues directamente está en la calle y pues decide pues qué es necesariamente bueno y qué es necesariamente malo, ya directamente y no por un mediador, esta sensación es mucho mayor. Creo que este razonamiento, si bien pueden ocurrírseles otros mejores, creo que ya es suficiente como para demostrar que necesariamente existe una mayor sensación de percibirse como un agente moral. Creo que el tercer punto igual se puede como refrasear y agregar como razonamientos, o sea, puedes decir, tengo mayor sensación de responsabilidad social porque ya no soy yo simplemente dando dinero a obras de caridad, sino soy yo literalmente arriesgando tal vez mi vida, arriesgando ciertas cosas para justamente solucionar este problema tan endémico de mi sociedad. Aquí hasta este momento hemos como establecido ciertos razonamientos que son comparativos a nivel, digamos, de Clash, ¿ok? Pero creo que falta un razonamiento más y es el razonamiento comparativo, digamos, a nivel de métrica. Porque muy probablemente lo que la cámara contraria te va a decir, oye, pero te estás exponiendo a ti mismo y a tu familia, muy probablemente puedan como secuestrarte o muy probablemente puedan intentar extorsionarse o poner en riesgo a tu familia. Entonces, tú aparte de haber hecho como todos estos argumentos comparativos, tienes que adherir carga comparativa respecto a lo que probablemente va a traer la Cámara de Oposición. Creo que lo que la Cámara de Oposición va a traerte es obviamente esto de la exposición, entonces tú dirías, primero mitigas, ¿no? Dices, esto de la exposición no es tan razonable, ¿por qué? Porque primero, cuando uno tiene mucho dinero en una ciudad con muchísima criminalidad, este dinero funciona como una carnada. Es muy probable que ya por el mismo hecho de tener tanto dinero, pues muy probablemente todos los delincuentes estén detrás de mi fortuna y darían cualquier cosa por secuestrar a alguien de mi familia y robarme 3 o 4 millones. Así que esa exposición ya existe. Segundo, como ya has mitigado este punto, tienes que centrarte en demostrar que sí o sí en tu mundo hay mayor sensación de responsabilidad social, si es que sientes que es tu clash más importante, ¿ok? Como asumamos que ya lo hemos hecho, ya hemos demostrado que sí o sí hay mayor sensación de responsabilidad.
Entonces el tercer paso claramente sería demostrar que la responsabilidad, o sea, esa sensación de responsabilidad social es más importante que la exposición. Por ejemplo, podrías decir que cuando uno pues ya tiene muchísimo dinero, la mayoría de sus necesidades ya están satisfechas, o sea, las necesidades más básicas y las necesidades intermedias están satisfechas. Las necesidades que digamos, cuando uno ya tiene dinero, pues son como las que necesita satisfacer, son necesidades de autorrealizamiento. Y creo que esta necesidad se satisface cuando tú tienes esa sensación de, digamos, de tener una responsabilidad social. Creo que por eso es mucho más importante que la exposición, porque ya hemos demostrado que no hay tanta exposición, o sea, no hay como un cambio tan significativo, porque en mi mundo hay responsabilidad y porque la responsabilidad es más importante. Creo que cuando tú haces esta carga argumentativa de este modo, pues es casi 100% seguro que vayas a tener un buen resultado dentro del debate. ¿Ok? Ya para ir cerrando con el, digamos, taller, voy a darles unas recomendaciones y ya como concluir con este taller. ¿Ok? Voy a darles tan solo 6 recomendaciones. Pero sí considero que estas 6 recomendaciones son recomendaciones muy importantes que te van a permitir como tener buenos resultados. ¿Ok? La primera recomendación es mantén una perspectiva externa del debate. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchas veces cuando tú estás debatiendo, pues sueles sesgarte tú mismo. Creo que lo que me sucedió usualmente es que yo me creía tanto los argumentos que estaba diciendo, me creía tanto los razonamientos que tenía apuntados en mi cuaderno, que cuando escuchaba la cámara contraria, me era muy difícil darles crédito. Hasta cierto punto yo subestimaba la cámara contraria porque me había creído tanto mi argumentación que decía que los argumentos que ellos estaban presentando pues no tenían sentido. Creo que una buena forma para, digamos, darle suficiente crédito y ser, bien, digamos, comparativos adecuadamente es mantener una perspectiva externa, ser como si tú fueras parte del panel y siendo como un miembro del panel, pues intentes como darle crédito a ambas cámaras y comparar ambos puntos. El segundo o la segunda recomendación es siempre mantener un orden en los argumentos. Creo que cuando uno mantiene el orden le es mucho más sencillo adherir la carga comparativa. Creo que cuando uno es desordenado, como yo lo era y aún lo soy, pues es muy difícil saber en qué momento voy a meter esta carga comparativa o siquiera tener una leída verídica de lo que está sucediendo en el debate. Tercer punto, creo que es importante identificar cuáles son estos clashes que se están disputando en el debate. Muchas veces sucede pues que nosotros tenemos planeados ciertos clashes y que tal vez la cámara contraria tenía otros y pues si es que esto sucede tú no tienes que centrarte necesariamente en solo creer los tuyos sino ver que hay otros clashes y respecto a estos hacer la comparativa. Creo que algo digamos que solía fallarme era que yo hasta cierto punto asumía que mi clash era el más importante sin siquiera demostrarlo. Creo que para demostrar eso pues necesariamente tienes que considerar los otros y en función de estos pues empezar a compararlos, ¿no? El cuarto punto es ser muy estratégico y creo que esto ya es muy redundante, pero necesariamente es muy muy importante. Creo que como el debate es un deporte de solo 7 minutos, no vas a poder hacer todas las cosas y al no poder hacer todas las cosas, pues tienes que priorizar ciertas cosas. Siempre hay que desapegarnos muchísimo de esa necesidad de refutar todo, sino que hay que intentar ya ser mucho más estratégicos. Esto es como un juego de ajedrez, ¿no? No ganas porque traes todos los razonamientos, ganas porque das las movidas adecuadas de acuerdo a la situación en la que estás en ese momento. Ya el quinto punto es siempre jugar limpio. Uno tiene que tratar de ser comparativo al caso más, digamos, el caso promedio de la cámara contraria. No intentes ser comparativo con el peor caso de la cámara contraria, porque esto suele jugar en contra, porque un panel naturalmente se daría cuenta que no estás jugando limpio. Y ya en último punto, creo que es bueno practicar en la cotidianidad. Creo que es bueno ser comparativo con cosas cotidianas, como por ejemplo salir al cine o como por ejemplo discutir con tus amigos. Creo que ya no tienes que simplemente limitarte a intentar probar algo, sino probar algo y demostrar que esto necesariamente es más importante o que en tu mundo existe más. Creo que hasta ese punto están las recomendaciones. Espero que se me haya entendido. Les agradezco por haber llegado hasta este punto y pues nada, tienen ahí mis redes sociales en caso de que no hayan comprendido algún punto. Yo muy gustoso de ayudarlos. Muchas gracias.